inestabilidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria. É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios y por quienes ahora ocupan sus cargos. Para una persona que es inocente, estar un día preso es un tiempo infinito. Cada semana, mientras se consumen esos días, uno mira con desesperación lo que pasa. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina, pero en Ecuador los casos son alarmantes. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Después de casi un año, la fiscal dicta un dictamen abstentivo. Se abstiene de acusarme. Eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa. ¿No? Y quién sabe, si yo hubiera estado en Ecuador, quizás esa farsa de juicio, quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo, porque era conveniente para el show político. Así me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. La respuesta popular frente al paquetazo hace que el gobierno, para superar esta crisis política, lo haga a sangre y fuego, como nunca antes había sucedido en el Ecuador, por lo menos desde el retorno democrático. 12 muertos, 1.300 detenidos, la mayoría de ellos de forma arbitraria, 1.300 heridos. Esto no había pasado en el Ecuador. El gobierno cruzó la línea, y de esta manera se manchó de sangre. Simplemente disparó directamente a mi rostro, desprendiendo por completo mi ojo izquierdo. No sé cuánto tiempo yo pasé sin aliento. Lo único que sé es que con mi mano izquierda sostuve mi ojo e intentaba caminar y buscar la presencia de mi madre porque sentía morir.
Mi cirugía duró 8 horas, con altos riesgos sobre mi vida. Después de ello, lo único que obtuve como resultado y respuesta del gobierno de Lenín Moreno fue persecución e intimidación. Eso es lo que ellos buscan. Pero vamos a resistir, no nos van a vencer. Es un método más sutil, el lawfare, la judicialización de la política, utilizar la persecución judicial para obtener lo que no obtienen en las urnas. Sí, yo estoy aquí para ver si el Estado de Derecho está bien en Ecuador o está mal. Yo creo que está muy mal. Y yo defenderé la verdad hasta el último de mis días. Así me tengan en la cárcel. Insisto, prefiero ser un preso inocente a un cobarde pro. Mientras más nos golpean, más nos reafirman, porque además piensan que golpeándonos nos vamos a callar. Eso es la inconsistencia más grande. No nos callan y no nos callarán, porque sabemos fuertemente qué es lo que tenemos que seguir denunciando de un gobierno dictatorial, de un gobierno neoliberal, de un gobierno que está acabando con la vida no de los políticos, sino de millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Para constatar que se levantan voces, especialmente que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro, y digo pies y no zapatos porque en muchos casos esas personas no los tienen, es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo, pero el juicio previo mediático lo conocemos todos. Esto nos recuerda que en no pocos casos la defensa o priorización de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses los llevará a ustedes a enfrentarse no solo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda hasta su honestidad y también su probidad. Incluso pueden hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y erosiva en la que para vencer hay que mantener no solo la fortaleza, sino también la creatividad y una adecuada elasticidad. ¿Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio, cuando no de la calumnia? Ciertamente se requiere una gran entereza para poder sobrellevarlas. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos le pertenece el reino de los cielos, decía Jesús. En este sentido, me alegra que uno de los objetivos de este encuentro sea la conformación de un comité permanente panamericano de jueces y juezas por los derechos sociales, que tenga entre sus objetivos superar la soledad en la magistratura.
íntima, a la vida familiar, a no utilizar ni de los niños ni de las personas. Y aparte de eso, como ellos mismos, la jueza les preguntó, ¿tienen autorización por parte de la señora Schettini para publicar ese reportaje de esa denuncia? No supieron qué decir y se daban las vueltas y solo los chats. Cuando me preguntan a mí, les dije, no les di ninguna autorización para que ellos publiquen mi vida íntima. Y más que eran documentos reservados que no podían utilizarlos. Desgracia es que cuando Freddy Carrión fue posicionado en la Defensoría del Pueblo, convirtió esa institución en una desconcertante sucursal del correísmo. Lo peor vino tras octubre de 2019, cuando en el 2020 emitió un informe donde exculpaba a los responsables de los actos vandálicos y terroristas y acusaba al gobierno, a la policía y a las Fuerzas Armadas como crímenes de lesa humanidad. Nosotros tenemos que ver que existe hoy por hoy una crisis institucional en el país. Pero tenemos que ser respetuosos de las leyes, tenemos que ser respetuosos de la Constitución y no que sean espacios o botines de ciertos partidos políticos. La Defensoría del Pueblo es para el servicio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Debemos trabajar por recuperar la confianza en estas instituciones. Eso explica el por qué hasta último momento Pachacutic dudó en votar en contra y al final la votación fue dividida. Ese partido malentendió el espíritu de cuerpo y una vez más quiso respaldar a dirigentes de la CONAIE como Vargas e Isa, que fueron los instigadores de delitos cometidos, que comenzaron como una justa protesta contra la eliminación del subsidio de los combustibles y terminó siendo utilizada para un golpe de Estado frustrado. El día de ayer, en la mañana, mis compañeros asambleístas de Pachacutic habían dicho que van a tener una votación unánime a favor de la censura y destitución del defensor del pueblo. En la tarde lo ratificaron, pero lamentablemente ya en horas de la noche, al momento de la votación, existió una división dentro de la bancada de Pachacutic, pero eso deberían resolverlo a la interna del movimiento Pachacutic y eso es un tema que les compete a ellos. Nunca hay que olvidar que esto se bloqueó gracias a la resistencia y moderación de la policía, las Fuerzas Armadas y la habilidad de la ministra Romo, que sabía que si extremaba la represión, el país caería en un incendio como el de Quito. Tras aquello, el defensor del pueblo se sobredimensionó y se sintió intocable. Llamado a este caso político linchamiento político, porque eso era lo que se estaba dando. La propia asambleísta, ya parte de la comisión, señaló todo el atropello de procedimientos que realizó el asambleísta Villavicencio. Se le pedía alguna cosa dentro del proceso, alguna petición, prueba, resolvía él solo. No convocaba a la comisión. En algunos casos él era el dueño de la comisión, en otros casos convocaba, por ejemplo, para excluirnos pruebas y no nos tomaba ni en cuenta ni siquiera para decir nada. En unos momentos decidió ya finalmente que personalmente vaya Freddy Carrión, luego dijo, no, está hablando muy bien, mejor está mostrando mucho, mejor guárdelo otra vez. No le permita repreguntar, a la fiscal no le repregunten, por favor, cúbranla. Bueno, eso es un linchamiento político. No podemos hablar de que hay normas previas claras, lo que se ha dejado claro es que hay hay la posibilidad de manejar arbitrariamente los juicios políticos por parte de quien detenta la presidencia de la comisión. Y no hay ningún reglamento, siquiera mínimo, que le pueda poner un control a esa sustanciación, ¿sí? Y sí, es el no tener normas previas claras y concretas de cómo se va a desarrollar, y nos traen esto. Nosotros fuimos, por ejemplo, a la justicia constitucional para denunciar, para reclamar por la violación del derecho a la defensa, y el juez dijo, bueno, solo ha sido un poquito, dijo, porque le ha llegado tarde nomás la documentación, unas horitas, pero el resto digamos que está bien. Entonces,